toca la lección 20. Como hemos visto, la lección 3 es súper corta y la lección 2. En la lección 2 vimos qué es el texto, cómo se escribe y qué es el contexto. Y en la lección 3 vamos a ver claramente que cualquier tipo de texto lo puedes escribir según el lector y la opinión de unos objetivos que ahorita vamos a ver en este tema. Okay. Recordemos, como hemos visto desde el inicio, el texto es un conjunto de oraciones que te dan a conocer algo. Y hemos visto que se divide en literarios y no literarios. Los literarios se expresan estéticamente y libre las ideas del autor, y los no literarios son los que te dan a conocer algo, te ofrecen como una noticia, te informan, como te instruyen. ¿Ok? Luego, ya hemos visto que para crear un texto depende del escritor, o sea, lo que tenga su propósito. Entonces vamos aquí a algunas ideas que se tienen que tomar en cuenta para poder realizar un texto. La primera es tener clara la idea general. Para quién estamos escribiendo este texto, cuál es su objetivo, qué queremos expresar, y tenemos que saber las respuestas. Por ejemplo, yo quiero explicar de la pandemia, entonces tengo que saber qué es una pandemia, desde cuándo, por qué, cuál es mi objetivo. Pues es que quiero saber de la pandemia, pero mi objetivo es que la gente sepa que no es mala. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? O quiero que la gente sepa que está exagerando el gobierno. Entonces, para que tú tengas primero tu objetivo y tengas la respuesta Entonces, si quieres que la gente piensa que está exagerando el gobierno, tienes que tener pruebas, porque hay diferentes tipos de texto, como lo hemos visto. Los argumentativos, el ensayo. Bueno, luego es tener claro a quién va dirigido el mensaje. La pregunta que hay que hacerse aquí es para quién va dirigido, a qué público apunta, si es para una sola persona o grupos de personas. Por ejemplo, si ese es para un grupo de personas, si es especializada, si es para niños, tienen que conocer el tema o no. Y ahí es donde vamos a definir si vamos a tener un lenguaje técnico o formal o informal. Por ejemplo, en la universidad utilizamos ya lenguaje técnico. El formato y la estructura. Ya hemos visto que cada texto tiene su organización. Por ejemplo, el cuento es inicio, desarrollo, clímax y final. En el diálogo, pues hay acotaciones y instrucciones. En una noticia hay como que qué pasó después, igual de introducción. En una receta son las instrucciones. Entonces, tú tienes que organizar el texto que vas a escribir según tu estructura. Aquí es si vas a respetar un formato. Por ejemplo, si te dicen es una reseña, entonces tienes que respetar el formato de la reseña, que los datos bibliográficos del autor, qué es el autor, los datos del texto, la síntesis, tu opinión, tu comentario. Luego también se debe tener en cuenta el mensaje que quieres transmitir, con toda la información, desde lógica, las ideas que se desarrollen. Por eso hemos visto que en un texto es primero las ideas principales y luego las secundarias. Recordemos, como hemos visto, el contexto son las circunstancias, entonces va a depender, tu texto depende de tus circunstancias. Si tú vas a escribir el texto y vas a escribir de la pandemia, entonces tú ya sabes qué es la pandemia. Por ejemplo, el contexto es el entorno físico, social, las circunstancias, políticos en el que se considera un hecho. Es el contexto de producción de la obra, es quien lo escribe. Por ejemplo, alguien escribió como la epidemia, ¿no? Entonces su contexto es que estaba viviendo en ese momento. Y tú en la recepción es de quien lo lee. Ahorita tú ya estás y sabes que la epidemia se parece a la pandemia, entonces ya tienes más similar. Pero si esto lo hubieras leído el texto de hace 3 años, que todavía no sabías que existía la pandemia, entonces tendría otro contexto. O sea, tú interpretarías de otra forma. No, pues en el texto dice que sufrió la gente y que se murieron y así. Pero como tú ya sabes, ahora que estás leyendo el texto actualmente en tu contexto, que ya sabes que es la pandemia, que estuviste en cuarentena, entonces ya sabes lo que trata y la interpretación va a cambiar.